Saben, hoy vamos a hablar un poco acerca del hecho de ser cristianos. Qué importante es. ¿Qué significaría ser cristiano? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de ser cristiano? ¿Cuál es tu objetivo al venir a Cristo? ¿Cuál es tu objetivo al venir acá? Saben, el hermano White nos dice que el gran objetivo de nosotros como cristianos es ser semejantes a Cristo. Nuestra norma se llama Cristo. Nuestra norma no es el primer anciano, nuestra norma no es el pastor, nuestro modelo no es ningún ser humano, ningún hermano, por muy bueno que sea, ¿eh? Nuestra norma, nuestro modelo siempre ha de ser Cristo. Y si hay algo a lo que un cristiano debe apuntar siempre es a ser semejante a Cristo Jesús. Hasta que lleguemos todos, dice la Escritura, a la estatura de Cristo. Así que la vida del cristiano es una vida de constante crecimiento. La vida del cristiano nunca debe estar estática y nunca está estática. Quiero decirte esto. Si tú crees y dices, bueno, es cierto, tal vez no estoy mejorando en este momento, pero ahí estoy manteniéndome, quiero decirte que eso no existe. O la vida del cristiano está creciendo hacia Cristo o está descendiendo, decreciendo en sentido contrario a Cristo. Pero no hay forma de que un cristiano pueda mantenerse estático en la fe cristiana. Así que el gran objetivo nuestro debería ser como ¿quién? Como Cristo Jesús. Apuntar a ser como Cristo. Pero ojo, muchas veces nosotros podemos confundirnos en ese camino. Y a veces entrar en ciertos terrenos que nos hacen venir y decir, ya soy, aunque no sea. ¿Y qué es lo que define a un cristiano? Y vamos a ir un poco más allá. ¿Qué es lo que definiría ser adventista? Ser un cristiano adventista, que tenemos un mensaje especial para este tiempo. ¿Qué definiría? ¿Qué es lo que define, hey, tú si eres adventista? Yo sí soy adventista. ¿Qué es lo que define eso? ¿Qué es lo que define que alguien pueda decir, yo soy cristiano? Vamos a hacer una pequeña trivia rápidamente sobre ser adventista, sobre tener el mensaje, ¿verdad? Vamos rápidamente a ver algunas cosas muy básicas dentro del mensaje para este tiempo, dentro del mensaje adventista. Así que veamos, vamos con la primera pregunta. No hay premio, ya desde hace lo adelanto, el premio es saber. Muy bien. ¿Cuál es la palabra hebrea en el libro de Génesis que habla de la pluralidad y la unidad de Dios? El pastor no puede responder, conste. él no está en el juego. A ver, ¿la recuerdan? Hay una palabra de la cual nosotros entendemos de que hay un Dios triuno, que es plural y singular a la vez. Muy bien, ¿alguien la pensó? Ejad. Esa es la palabra. Muy bien, vamos con otra pregunta. ¿En qué estación del año del hemisferio norte, en qué época del año y en qué año iniciaron las 2300 tardes y mañanas? ¿Perdón? Muy bien, el doctor allá nos está diciendo el año 457 antes de Cristo, en el otoño. Muy bien. Vamos a ver otra. ¿En qué año iniciaron los 1260 días? La profecía de los 1260 días. ¿Alguien? Muy bien. Muy bien, por allá alguien lo pensó también. En el año 538. Muy bien. Seguimos. Una más. No me voy a meter a palabras griegas. La de por ahí le iba a hacer una, pero no. ¿Qué general? ¿Cuál era el nombre del general y cuál era el nombre del papa? Que el general lo arrestó y el papa fue arrestado en el año 1798. ¿El general Bertier y el papa era? No. Muy bien, por allá. Muy bien, hermana, lo pensó. Pío VI. Muy bien. Ahora, bueno, dejemos por ahí la trivia. ¿Se puede ser un cristiano adventista con la verdad para este tiempo sin saber este tipo de cosas?
¿Es este tipo de cosas, este tipo de conocimiento el que define que alguien sea un cristiano fiel, un adventista fiel? Bueno, ustedes acaban de demostrar que no. Efectivamente, no es esto lo que nos define. ¿Qué es entonces? Claro, no estoy diciendo que sea malo no saber estas cosas. Esto es algo a lo que nosotros deberíamos aspirar, conocerlo, pero no puede ser lo que nos defina. Una vez más, regresando al punto inicial, el gran objetivo de un cristiano, el gran objetivo de un adventista debe ser como Cristo. Pero en ese proceso podemos empezar a confundir ciertas cosas. Y saben, hay alguien en la Biblia, y vamos a leerlo, que quiso ser como Cristo, pero por los motivos y razones equivocadas. Y de ahí empezó la tragedia. Entonces, muchas veces nosotros podemos estar queriendo ser como Cristo por las razones equivocadas y en los objetivos equivocados, y va a venir la tragedia. Por favor, un texto muy interesante de alguien que quiso ser como Cristo. Isaías capítulo 14. Versículos 13 y 14, que fue nuestra lectura bíblica. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Saben de quién estamos hablando? ¿De quién habla este pasaje? ¿Verdad? Lo hemos estudiado antes. Este pasaje está hablando del diablo, de Satanás, antes de cuando él hizo esa transformación y pasó de ser ese querubín cubridor a ser el gran adversario de Dios. ¿Pero qué quería hacer él? Quería ser semejante a Dios, semejante al Altísimo, quería ser semejante a Cristo. ¿Hay algo de malo en ser semejante a Cristo? ¿No es acaso a lo que deberíamos aspirar? ¿Cuál era el problema de este querubín? Que se convirtió en el adversario de Dios. Que él quería ser semejante a Cristo, semejante a Dios, en cuanto al poder, en cuanto al lugar, en cuanto al trono, pero no quería el carácter de Cristo. No quería el carácter de Cristo, él quería la autoridad de Cristo, quería el poder de Cristo, quería la soberanía de Cristo, pero no quería el carácter de Cristo. Y así empezó la tragedia, no solo de este mundo, sino del universo entero. Alguien queriendo ser semejante a Dios por las motivaciones erróneas y en los objetivos erróneos. ¿Será que esto podría pasarnos a nosotros? ¿Será que nosotros como seres humanos estamos exentos de esto? De querer ser semejante a Dios, pero por las razones equivocadas. Debo decirles de que el meollo del pecado en esta tierra es idéntico al que Satanás inició en el cielo. De hecho, cuando Satanás vino a este mundo a tentar, utilizó la misma tentación. Nos infectó a la humanidad con el mismo virus, desear ser como Dios en autoridad, en poder, en atribuciones, pero no en carácter. Libro de Génesis, capítulo 3. Noten qué interesante lo que Satanás le dice a la mujer acá. Y notarán que exactamente la lleva a ella al mismo pecado que él, al mismo problema de él. Génesis, capítulo 3, versículos 5 y 6. Pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, quien comió al igual que ella. ¿Cuál fue el problema de Eva?
¿Cuál fue el problema de la mujer? Quiso ser como Dios, pero no quería el carácter de Dios. Quería el poder de Dios para definir qué estaba bien y qué estaba mal. Y saben, ese es el gran problema de cada ser humano que está sin Cristo. Cree poder decidir qué está bien y qué está mal. Se erige a sí mismo como Dios. Quiere ser como Dios para poder tener soberanía sobre sí mismo, soberanía sobre el universo, poder para decidir, pero no quieren el carácter de Dios. No quieren. Quieren ser semejantes en poder, en autoridad, en dominio, pero no quieren el carácter de Cristo. Y voy a repetir esto constantemente, porque es la gran tragedia de la humanidad y del universo. Mira a los jóvenes de hoy. Quieren decidir, y los adultos, ¿por qué no decirlo? ¿Qué música es buena y qué música es mala? Y entonces de repente escuchan reggaetón o rock cristiano y dicen, ya es bueno porque le cambiamos la letra, aunque su origen en cuanto a la música, en cuanto al ritmo, sea un origen satánico. La humanidad quiere decidir qué es bueno comer y qué es malo comer. A un lado lo que Dios ha dicho. A un lado la dieta original de Dios. No, y se hacen un montón de invenciones científicas. Es que si uno no come, si uno come solamente vegetales, uno no tiene todos los nutrientes que el cuerpo necesita, y entonces ya empiezan a poner excusas. En otras palabras, Dios no sabe lo que es bueno para ti. Porque si Él te manda solo a comer vegetales, Él no te está dando todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Quieren erigirse como dioses para definir lo que es bueno y lo que es malo. Qué ver, qué no ver, cómo vestirte, cómo no vestirte, a qué lugares ir, a qué lugares no ir, qué relaciones interpersonales puedes tener o no tener. El ser humano quiere poder erigirse a sí mismo como Dios, pero no quiere el carácter de Cristo Jesús. Quiere erigirse como Dios, quiere ser como Dios para oponerse a Dios, no para ser semejante a Él en amor. Y esto es muy interesante porque muchas veces deberíamos hacer un autoexamen y preguntarnos, ¿por qué estoy siguiendo a Cristo? ¿Estoy realmente siguiendo a Cristo? ¿Por qué estoy acá? ¿Saben? Y deberíamos preguntarnos, ¿por qué estoy en la iglesia? ¿Por qué soy adventista? ¿Será que es para que otros noten y me alaben por lo mucho que sé? Para tener la alabanza. Oh, ¿cuánto sabe? ¿Cuánto conocimiento? ¿Será que es para ejercer dominio en la iglesia? ¿Dominio en la vida de los demás? ¿Cuál es tu razón para estar acá? ¿Cuál es tu razón para ser parte de la iglesia? ¿Cuál es tu razón por la cual vienes y te llamas cristiano? ¿Cuál es tu verdadera motivación? En la Biblia encontramos algunos ejemplos interesantes de personas que querían ser cristianos sin Cristo. Y esto aparece en la Biblia, pero también es muy común en nuestros días. Ser cristianos sin Cristo. Llevar el nombre de Cristo, pero no ser como Cristo. El libro de Isaías ya lo decía, ¿verdad? Déjanos solamente llevar tu nombre. Nosotros vamos a vestir nuestro vestido y a comer nuestro pan, pero queremos llevar el nombre. Vamos a ver un par de ejemplos muy claros en las Escrituras de personas que querían ser cristianos sin Cristo y que estaban siguiendo, entrando en la iglesia, estaban en la iglesia, caminaban con los dirigentes de la iglesia, pero por las razones erróneas. El primero, Hechos capítulo 8. Libro de Hechos capítulo 8. Y
empieza la predicación fuertemente en un lugar llamado Samaria, pero había ahí un personaje muy interesante, un personaje que entró a la iglesia, que se bautizó, que anduvo con los dirigentes. A ver si lo recordamos, su nombre era Simón. Vamos a leer un poco. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien importante, dicen algunas otras versiones, dicen por alguien grande. Y entonces la gente lo miraba y decían, wow, este Simón sí es importante, este Simón sí es grande. Y es que cómo nos gusta a los seres humanos la grandeza, cómo nos gusta sentirnos grandes y que nos hagan sentir grandes, que nos digan, wow, qué maravilloso, qué grande eres, cuánto sabes, cuánto haces, cuánto das, qué maravilloso eres. Perdón, ¿no te escuché? No, que eres maravilloso. Bueno, así soy yo. Para inflar nuestro ego, sentirnos grandes. Y dice el texto, versículo 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían, miren lo que decían de Simón, este es el gran poder de Dios. ¿Era algún poder de Dios el que tenía Simón? No, Simón engañaba, y él mismo lo sabía. Al ser un mago, él sabía que lo que estaba haciendo eran trucos. Pero la gente decía engañada al ver las señales de Simón, este es el gran poder de Dios. Por eso nuestra confianza nunca debe estar en señales. Miren lo que pasaba acá. El gran poder de Dios, los engaños de Simón. Pero de repente dice, versículo 11, estaban atentos a él porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. ¿Tenía Simón a Cristo? ¿Tenía Simón a Dios? ¿Qué era Simón? Un engañador. Pero la gente decía el gran poder de Dios ante un engaño. Y sigue explicando el texto, que llega Felipe predica y la gente se entrega, y dice el versículo 13, también creyó Simón mismo, y después de bautizado estaba siempre con Felipe, y al ver las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Por qué estaba atónito? Porque él sabía de que lo que él hacía era mentira y que esto sí era una realidad. Pregunto, ¿se bautizó Simón? ¿Dice el texto que se bautizó? ¿Su nombre fue escrito en los libros de la iglesia? Apuntaron, ahí está Simón. ¿Y con quién caminaba siempre Simón? Con Felipe, que había llegado, el gran evangelista en Samaria que había llegado era Felipe, y todo el tiempo él andaba con Felipe. Y quedaba viendo esto y Simón se extrañaba y decía, ¿cómo hará? ¿Cómo hará? Quedaba atónito ante todo esto. Voy a hacer una pregunta y analicemos esto. Pensemos en esto, ¿alguien quiere venir y hacer un documental sobre el adventismo? Y mandan a un reportero, vamos a pensar que un periódico X, una revista X manda a algún reportero y viene a la iglesia para conocer cómo son los adventistas del séptimo día y poder definir qué es un adventista, qué es un cristiano adventista. ¿Podría recibir esta persona los estudios bíblicos? ¿Bautizarse sin ningún problema? ¿Y podríamos tenerlo en el registro de miembros de la iglesia sin ningún problema? Y luego podemos pensar esto, después de unos meses de haberse bautizado, al andar ahí con el pastor Espino todo el tiempo, él viene y decide que él quiere ser pastor y puede venir ir a una de las universidades y estudiar teología. Y de repente podría hasta recibir un llamado ministerial, un llamado pastoral, podría.
Le pasó a Simón. ¿Eso lo hace un cristiano? ¿Eso lo hace un verdadero discípulo de Cristo Jesús? La historia de Simón nos muestra que no. El texto, el relato sigue diciendo que llegaron los apóstoles, cuando se dieron cuenta en Jerusalén lo que estaba pasando en Samaria, decidieron enviarles a 2 apóstoles. Le enviaron a Pedro y a Juan. Y cuando llegaron Pedro y Juan, le impusieron las manos a los nuevos bautizados y el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Y Simón quedó todavía espantado aún más. O sea, ¿qué poder es de esta gente que oran, imponen manos y el Espíritu Santo viene sobre las personas? Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero. ¿Para qué les ofreció dinero? 19, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Simón era un miembro bautizado de la iglesia. Andaba con los dirigentes de la iglesia, primero con Felipe, luego con Pedro, con Juan. Sí andaba con. Pero ¿cuál era la motivación de Simón para estar en la iglesia? ¿Qué quería hacer él? Quería poder. Dice, yo les voy a dar dinero y ustedes denme poder. Yo quiero poder. ¿Será que hay muchos así en la iglesia, tristemente? Que han venido porque necesitan, porque desean poder. O sea, yo no quiero a Cristo, yo quiero el poder nada más. Quiero poder hacer cosas y que la gente siga viendo a Simón como un grande, como alguien importante. Simón vino a la iglesia, Simón vino a los dirigentes de la iglesia porque quería poder. Y si esto le pasó a Simón, nosotros no estamos exentos. ¿Cuántos hay que no vienen, que vienen a la iglesia para poder ejercer poder? Que de repente conocí un caso, ¿verdad?, de un hermano que fue primer anciano 5 o 6 años en una iglesia y de repente en unas elecciones se debe renovar constantemente la directiva, ¿verdad?, cada vez que la iglesia lo considere necesario, pero en unas elecciones vienen y ya no lo ponen de primer anciano, sino que lo ponen de director de diácono, y van y le dan la noticia y le informan, hermano, ya queremos informarle que la iglesia también este año lo ha elegido para servir, ahora como director de diáconos. Y aquel hombre se puso furibundo, molestísimo, les dijo que por qué lo estaban degradando, y le aventó la puerta en la cara a la persona que le llegó a notificar, diciendo que él no podía aceptar que lo degradaran así. ¿Por qué estaba en la iglesia? Por poder. Y miren qué interesante lo que le dice Pedro. Pedro le dirige palabras muy duras. Versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este ministerio. Se estaba preparando para ser ¿qué? Ministro. Simón iba a ser un ministro. Podríamos decir, estaba en la universidad con los mejores profesores preparándose para ser un ministro del evangelio, ministro del cristianismo, pero sin Cristo. Y Pedro le dice, tú no tienes parte en este ministerio, tu corazón no es recto, le dice, delante de Dios. Y le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruégale a Dios si quizás si quizás te ha perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué le dice Pedro? Tú no tienes parte en el ministerio. Tú no puedes ser un ministro del evangelio, un ministro del cristianismo, porque tu corazón no es recto. Y luego le dice, ruégale a Dios.
Y la respuesta de Simón me asombra aún más porque demuestra cuán lejos estaba Dios. ¿Qué le dijo Pedro? Ruégale a Dios que te perdone. Arrepiéntete y ruégale a Dios. Y mire la respuesta de él. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué le está diciendo? Pues si yo ni lo conozco, ¿cómo voy a rogarle yo? Estaba tan lejos, tenía cero comunión con Dios, que viene y le dice, rueguen ustedes. Rueguen ustedes. ¿Y de quién estamos hablando? ¿Un bautizado? Sí. ¿Andaba con los mejores maestros que podía tener del cristianismo en ese momento? Sí. Pedro, Juan, Felipe. Preparándose para ser un ministro. Y no conocía a Cristo. No quería nada del carácter de Cristo, no quería saber nada de Cristo, solo quería poder. Tan lejos estaba que ni siquiera podía rogar por perdón al Señor. Rueguen ustedes que Él me perdone, pero no para que me transforme, sino para que este mal no me venga. No para que yo me arrepienta y cambie y el Señor me cambie de verdad, sino para que el mal no me venga. Hermanos queridos, un hombre cristiano sin Cristo, deseando solamente poder, deseando solamente mandar, deseando que lo alaben, deseando ser un grande, un importante. ¿Puede pasar? La Biblia nos dice que sí. Segundo ejemplo, siempre en el libro de Hechos, capítulo 19, este pasaje me asombra. Hechos capítulo 19, porque nos habla de unos exorcistas ambulantes. ¿Recuerdan ese pasaje, verdad? Unos exorcistas ambulantes, ahí andaban de pueblo en pueblo, aquí se sacan demonios. A ver, ¿quién quiere? Sacando demonios, anunciando ellos su negocio ambulante de exorcismo. Leámoslo, Hechos capítulo 19, verso 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y dice el texto claramente, eran exorcistas ambulantes y trataban de sacar demonios en el nombre de Jesús, pero de un Jesús que ellos no conocían. ¿Qué querían ellos? Querían el poder sobre los demonios, pero no querían comunión con Cristo Jesús. Querían que los vieran, querían que les pagaran, pero sin comunión con Cristo Jesús. Y si siguen leyendo es interesante porque los demonios le contestan. Le dicen que eran unos hijos de Esteba, versículo 14. Y Esteba no era cualquiera, era el jefe de los sacerdotes. Los hijos de ellos, del jefe de los sacerdotes, judíos, hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y tirándosele encima, si ustedes leen, el demonio los domina, el endemoniado los domina y los hace correr desnudos. Pero eso sucede hoy también. Eso pasa hoy también. Queremos poder sobre el mal, pero lo queremos sin comunión con Cristo. Queremos vivir nuestra comunión con Jesús o nuestro cristianismo a través de otro, a través de lo que conoce el otro. ¿Saben? Escuchar sermones es maravilloso. Venir y congregarnos para estudiar la palabra, para escuchar los himnos, para escuchar sermones, es maravilloso, es necesario. Pero de nada sirve si tú en tu casa, en tu hogar, cada día no te levantas, alabas a Dios, le cantas a Dios, tienes tu propia oración, tienes tu propio estudio de la palabra de Dios. Sin esa vida personal con Cristo, de nada te servirá lo demás. Cristianismo es relación personal íntima con Cristo Jesús, que va a derivar en que tú seas como Jesús. Eso es cristianismo.
Estos hombres querían sacar ganancia del nombre de Cristo sin conocer a Cristo. Estos hombres querían poder sobre el mal sin conocer a Cristo, sin relacionarse con Cristo, sin entregarse a Cristo, sin el carácter de Cristo. ¿Nos podría estar pasando, hermano? ¿Podría ser eso una realidad tal vez en tu vida y por eso tu vida está tan escasa del verdadero poder? Tal vez por eso cuando te toca enfrentarte al mal, a las tentaciones, a los problemas que el demonio tira en tu vida, termina el demonio dominándote. Porque te está faltando comunión con Cristo Jesús. ¿Quieres vivir un cristianismo sin Cristo? ¿Quieres vivir un cristianismo basado en que tenemos el mensaje correcto, tenemos la verdad para este tiempo? Hermano, si tú tienes la verdad, conoces de profecía, pero no te sometes a Cristo, de nada te sirve. Te lo voy a poner claro. Tú sabes quién es el más grande conocedor, después de los habitantes celestiales, de las profecías. ¿Quién se las conoce pero bien, bien, bien? Nosotros hemos tenido que ir estudiando y mejorando nuestras interpretaciones. Pero ¿sabes quién las conoce bien? ¿Sabes qué significa? Él sabe qué significa cada parte de la Escritura. Y está perdido. Satanás. El diablo. Se sabe la Biblia de memoria, sabe la correcta interpretación, sabe hacia dónde va la Escritura, por eso su aflicción, sabiendo lo que le viene, las conoce, pero no se somete a Cristo, ni tiene el carácter de Cristo. Yo no estoy diciendo, no vayan a decirlo otra cosa, no estoy diciendo que no hay que estudiar la Biblia, que no hay que estudiar la doctrina, que no hay que estudiar profecía, hay que conocer todo eso, pero sin Cristo no hay vida. No la hay. Sin Cristo no hay verdadero cristianismo. Todo eso tiene su lugar solo en Cristo. Vamos a hablar ahora de alguien que decidió renunciar en algún momento al cristianismo. ¿Recuerdan a alguien que de repente era muy, muy cristiano, muy seguidor de Cristo? Parecía imposible que esta persona renunciara al cristianismo, renunciara a seguir a Jesús, pero de repente renunció a él. Simón Pedro, otro Simón. Simón Pedro era seguidor de Cristo, anduvo con Cristo, Cristo le mostró grandes cosas, el Señor le revela de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero llegó un momento en el que Pedro renunció a su discipulado y renunció a su cristianismo. ¿Recuerdan cuándo, verdad? Cuando negó a Jesús. Yo no lo conozco, yo no soy seguidor de él. Y empieza a decir un vocabulario terrible, un vocabulario que un cristiano jamás debería pronunciar, que un seguidor de Cristo no debería pronunciar. Para que todos entendieran que él no era cristiano. ¿Renunció a su cristianismo? Sí lo hizo. Pero llegó un momento en el que dijo, yo no soy más cristiano, yo no soy seguidor de Cristo y yo no imito a Cristo, y para mostrarles que yo no imito a Cristo, vengo y digo cualquier cantidad de malas palabras. Muy bien, vamos a ver entonces lo que hace Jesús con él. Una vez que pasa, Jesús resucita, recuerdan que él se encuentra con Pedro y con los discípulos allá en el mar de Galilea. Está la segunda pesca milagrosa, llegan, comen, y ahora Jesús se dirige a Pedro. Hay mucho que sacar de este pasaje, pero no lo voy a hacer, quiero irme a lo que queremos hoy. Juan capítulo 21, por favor, versículo 15 en adelante. Juan 21, del 15 en adelante. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. La tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta
mis ovejas. ¿Qué estaba pasando aquí? Pedro, que había renunciado al cristianismo, que había renunciado a su discipulado de Cristo, está siendo restaurado al cristianismo y al discipulado. Ahora, me llama la atención, ¿por qué Jesús le hace esta pregunta? ¿No hubiera sido mucho mejor? Ok, Pedro, tú sabes que renunciaste al cristianismo, tú sabes que te desinscribiste del discipulado, pero vamos a volver a matricularte. Así que, primero algunas cositas. Es necesario un examen. Siéntate, Pedro, y vamos a hacerte un examen de las 28 creencias fundamentales. A ver, Pedro. Y de repente a lo mejor Jesús le podría haber hecho algunas de las preguntas que yo le hice a usted al inicio. Pero no lo hace. A ver, vamos a hablar entonces de otro tipo de pregunta. Pedro, ¿ahora sí entiendes que no puedes confiar en ti mismo? Pero no le preguntó eso. No le preguntó, Pedro, ¿entiendes que aquí el que sabe todas las cosas soy yo? No le preguntó eso. La pregunta para poder restituir a Pedro al cristianismo, al discipulado fue, Pedro, ¿me amas? ¿Saben? Yo les voy a recomendar, siempre lo hago, en cualquier parte a la que lean un libro maravilloso y léanlo una y otra y otra y otra vez. Ese libro les va a cambiar el disco, a cualquiera. El deseado de todas las gentes. Lean ese libro, léanlo. ¿Saben? Yo lo leo y una vez que yo hay 3 cosas que leo siempre. Siempre leo toda la Biblia, pero siempre estoy haciendo un énfasis en los 4 evangelios. Aparte de la lectura del resto de la Biblia. Siempre estoy leyendo el camino a Cristo, siempre. Nunca se van a entender todos los demás escritos de la hermana White si no se lee una y otra vez el camino a Cristo. Y siempre estoy leyendo el deseado de toda la gente, aparte de otros libros del espíritu de profecía y aparte de otro tipo de lectura. ¿Por qué? Porque si el gran objetivo del cristianismo es ser como Cristo, ningún libro después de la Biblia nos va a describir mejor a Cristo que el deseado de toda la gente. Léanlo. Si no lo tienen, adquiéranlo. Léanlo. Estúdienlo. Yo les recomendaría, Pastor Espino, que después de que se termine la historia de la redención, el próximo libro a estudiar en la escuela sabática sea el deseado de toda la gente. Recomendación solamente, se los dejo ahí. Miren lo que dice el espíritu de profecía sobre esto. Deseado de todas las gentes, página 753. La manera en que el Salvador trató a Pedro encerraba una lección para él y sus hermanos. Les enseñó a tratar al transgresor con paciencia, simpatía y amor perdonador. Aunque Pedro había negado a su Señor, el amor de Jesús, así hacia él no vaciló nunca. Un amor tal debía sentir el subpastor por las ovejas y los corderos confiados a su cuidado. Recordando su propia debilidad y fracaso, Pedro debía tratar con el rebaño tan tiernamente como Cristo lo había tratado a él. ¿Por qué lo hizo Jesús? Recuerda que tú caíste, que tú has caído y así debes tratar a los que caen. Recuerda que me negaste. Tal vez tu hijo te ha negado alguna vez. No, ese no es mi papá, ese no es mi mamá. Trata al que te negó como Jesús trató al que lo negó a él. Tal vez tu esposo o tu esposa te ha negado. Trátalo como Jesús trató a Pedro. Tal vez alguien ha negado su cristianismo. Trátalo como Jesús trató a Pedro. Y ahora, ¿por qué la pregunta me amas? Siempre deseado de toda la gente es página 753. La pregunta que Cristo había dirigido a Pedro era significativa. Por favor, en esto vamos a resumir todo el tema de hoy, lo que viene. Mencionó solo una condición para ser discípulo y servir. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Cuántas condiciones pone Jesús para ser discípulo y servir? Una. ¿Cuál es? ¿Me amas? Esa es la condición. Dijo, esta es la cualidad esencial. Aunque Pedro poseyese todas las demás, sin el amor de Cristo no podía ser pastor fiel sobre el rebaño del Señor. El conocimiento, la benevolencia, la elocuencia, la gratitud y el celo son todos valiosos auxiliares.
en la buena obra, pero sin el amor de Jesús en el corazón, la obra del ministro cristiano fracasará seguramente. ¿Qué son las demás? Auxiliares. ¿Cuál es la condición esencial? Amor. Ama a Cristo, lo cual te va a llevar inmediatamente a la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No vayamos a confundir, ¿verdad? Que amor es simplemente decir cosas bonitas. Pero esa es la única condición para el discipulado. Lo demás que son, dice el espíritu de profecía, auxiliares. Hermanos queridos, todo lo que sepas de profecía es un auxiliar al amor que debes tener por Cristo y por las almas. Todo lo que sepas de doctrina es un auxiliar, pero lo que debe impulsar es el amor. Y aún, hermanos queridos, la maravillosa reforma pro salud es un auxiliar que solamente tiene efecto en el amor de Cristo. Porque la reforma pro salud, les recuerdo que no es solamente dejar de comer carne, hay muchas cosas que hay que dejar, hay muchos hábitos que hay que tener. Y lo principal dentro de los hábitos saludables es comunión con Cristo. Si no, todos los budistas serían reforma pro salud. Sin comunión con Cristo no hay verdadera reforma pro salud. Es la base. De hecho, es la comunión con Cristo lo que nos va a llevar a la reforma pro salud. Por eso el libro de Gálatas, cuando habla de los frutos del Espíritu, ¿cuál es el primer fruto? Amor. De ahí se desprende el resto. De ahí habrá de desprenderse el resto. Y sigue diciendo el pasaje. Me llama la atención porque viene Jesús, toma a Pedro aparte y le dice a Pedro, voy a decirte lo que te viene. ¿Y qué era lo que le venía a Pedro? Te van a crucificar. Le narra, y Pedro tiene ese privilegio un poco dudoso, que Jesús le dice cómo habría de morir. Y le dice, te van a crucificar, van a extender tus manos, aunque no quieras. Pero Pedro lo acepta valientemente, ahora es otro Pedro, pero viene alguien siguiéndolos. ¿Recuerdan que había otro que los iba siguiendo? Y ese era Juan. Y entonces viene y le dice Pedro, bueno, Señor, parece que a todos nos va a tocar lo mismo. Pues. Entonces le dice, ¿y a este qué? Le dice, ¿y este qué? Y le dice, ¿y si este yo quiero que él quede hasta que yo venga? ¿A ti qué? ¿Qué te importa? Tú sígueme. Y quiero terminar con dos ideas clave en esto. La primera, muchas veces nosotros estamos más concentrados en el otro que en nuestra propia relación con Cristo. Estamos tan concentrados en lo que le va a pasar al otro, en que aquel si Dios lo bendice, en que aquel no tiene pruebas, y nosotros no lo sabemos, en que aquel no tiene dificultades, yo sí las tengo. Todos tenemos pruebas, luchas, dificultades, porque aquí Satanás nos ataca a todos cada vez que queremos acercarnos a Cristo. Pero nos concentramos tanto también en los pecados del otro, en lo que el otro tiene que cambiar, y uno viene y dice, nunca le di el cambio a este, nunca cambió. Y te concentras tanto en la vida del otro, tanto en el cambio que quieres ver en el otro, que descuida el cambio que tienes que ver en ti mismo. Estás tan concentrado en tu Juan que pierdes la vista de Jesús. Y Jesús te dice, ¿a ti qué? Ahí déjalo. Él y yo tenemos nuestra propia relación, nuestra propia experiencia. Tú concéntrate en nosotros. Tú concéntrate en lo que yo quiero para ti. Y luego le dice, sígueme. Una vez más, el maravilloso libro, El deseado de toda la gente, nos amplía el panorama. El deseado de toda la gente es para mí como el cómo se hicieron los evangelios. 754. Página 754 dice, Jesús le ordena, sígueme, no corras delante de mí, así no tendrás que arrostrar solo las huestes de Satanás. Déjame ir delante de ti y entonces no serás vencido por el enemigo. ¿Cuál es nuestro problema como cristianos también? Que en nuestra carrera por llegar aventajamos a Cristo y lo dejamos atrás. Y cuando miramos, vamos al frente, dejando a Cristo atrás, dejando a nuestro gran director atrás, dejando a nuestra vida atrás, y ya no tenemos dirección al frente. Y cuando nos toca enfrentarnos con Satanás, como nos adelantamos, Satanás nos vence.
nosotros tenemos que ir detrás de Cristo. No tratar de rebasar a Cristo Jesús, dejar que sea Cristo el que vaya al frente, y así cuando las huestes satánicas vienen, ¿con quién se enfrentan primero? Con Cristo. Y no hay huestes satánicas, ni aún todas juntas, que puedan vencer a nuestro Salvador. Nunca lo han hecho y nunca van a poder. No trates de rebasar a Cristo, mantente detrás de Cristo. No trates tú nunca de ponerle a Cristo las pautas, de marcarle el rumbo a Cristo. Deja que Cristo marque tu rumbo. Síguelo. Hermanos queridos, cristianismo verdadero es relación de amor íntimo con Cristo Jesús, que va a derivar en obediencia, que va a derivar en reforma pro salud, que va a derivar en un cambio en tu vida. Pero concéntrate en Cristo. No rebases a Cristo. No quieras tú marcarle el rumbo a Cristo. Deja que Él te marque el rumbo. Sigue a Cristo. El gran objetivo del cristianismo, el gran objetivo del cielo para ti y para mí, es que seamos semejantes a Cristo. Para eso debemos ir detrás de Cristo. Para eso debemos contemplar a Cristo. Para eso, hermanos queridos, debemos amar a Cristo Jesús. Así que hoy Cristo nos hace un llamado a todos, como a Pedro. ¿Por qué estás queriendo ser cristiano? ¿Será que a lo mejor es por poder, por conocimiento, por alabanzas? ¿No será que a lo mejor estás teniendo un cristianismo sin Cristo? ¿Por eso tu vida está vacía? ¿Por eso tu vida carece de poder? ¿Carece de sentido? Pues hoy Jesús viene a cambiar eso y te dice como a Pedro: ¿me amas? ¿Quieres responderle sí, Señor? Tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y ahora Él te dice: sígueme. ¿Quieres ir en pos de Cristo a partir de ahora? Alabado sea Dios. Vamos a estar entre rodillas para orar entonces.